Bien, nos encontramos en compañía del doctor Milton Ray Guevara. Es el presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y un altísimo honor compartir esta conversación con él a propósito de su investidura y ya finalizando el año y pasar balance. Saludos, buenos días, doctor. Bueno, muy buenos días, Luisín, Freddy, Oscar. Buenos días, doctor. Y Bienvenido. Me siento sumamente complacido de compartir con ustedes y a través de ustedes con el pueblo dominicano. Y veo que ustedes hasta el lunes 23 tenían un programa, o sea que siempre están compartiendo sus impresiones y compartiendo sus análisis con el pueblo dominicano en momentos en que la tranquilidad reina en los hogares del pueblo dominicano. De manera que yo los felicito una vez más por la labor que durante años han venido realizando. Y quiero recordar aquí a don César Medina, ese gran hombre, gran comunicador, gran amigo, que durante mucho tiempo me relajaba, porque él al final del programa, yo venía con mucha frecuencia hoy mismo, ¿verdad? Entonces, al final del programa dice, lo único que no me gusta del doctor Guevara es que es PRDista. Bueno, usted ha tenido una vida muy activa y para eso entonces hay que recordar que fue legislador, Sí. fue ministro y ha tenido diferentes ocupaciones en el país. Y gracias a Dios que me retiré de la política partidaria en el 2010, pero no adjuro de la experiencia, de lo mucho que aprendí de la gente, de lo que pude servir y sigo sirviendo a la gente. Yo creo que son etapas en la vida que uno puede tener y hacerlo con esa buena intención permanente, ¿verdad? Que dicho sea de paso, incluyó la carrera diplomática también. Sí, Etapas diferentes y con funciones totalmente diferentes. Sí, embajador en Francia, concurrente en el Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, concurrente en Yugoslavia, concurrente en la entonces Comunidad Económica Europea y también en el Reino de Bélgica. Así que tuve que viajar a esos países cumpliendo mis obligaciones de representante diplomático de la República Dominicana. A su llegada, doctor, su equipo de trabajo nos ha privilegiado con una entrega que veo que usted en su gestión, la gestión del tribunal, le pone mucha atención, es la documentación bibliográfica. Aquí hay 4 tomos importantes y quiero resaltar 2, porque se trata de la Constitución y quisiera el comentario suyo a propósito de visitas que ustedes hacen al interior por el predicamento que existe que el dominicano no le gusta leer y todo esto, y ustedes tienen una insistente labor en este sentido. Mire la Constitución de la República aquí, este documento, pero también en el libro de bolsillo, que es importante tener. ¿Qué efecto ha tenido esto en su gestión de este tipo de publicaciones? Mira, extraordinario. La Constitución es la Biblia institucional de un país. Y en este caso, nosotros hemos venido tratando de cumplir con un mandato que el artículo 35 de la Ley Orgánica nuestra nos confiere, y es promover el desarrollo de los estudios de derecho constitucional y de la Constitución. Al igual que el artículo 63, numeral 13 de la Constitución, hace obligatoria la enseñanza de la Constitución en el ámbito público y privado, con la finalidad de crear ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus deberes y de sus derechos. Esas dos versiones de la Constitución, la de bolsillo, nosotros aspiramos a que cada dominicano pueda tener su Constitución, pero no tenerla para guardarla en un bolsillo, sino para leerla. Así como los cristianos andan con la palabra de Dios, así los ciudadanos deben andar con la palabra del pueblo, que es la Constitución de la República. Esa versión es de fácil manejo y la hemos estado promoviendo desde hace algunos años en el Tribunal Constitucional. Por el otro lado, esta es la que nosotros llamamos la versión escolar de la Constitución. Tiene 5 portadas distintas y esas portadas se refieren a derechos fundamentales, el derecho a la educación, al deporte, a la salud. Y son constituciones que nosotros le hemos entregado al Ministerio de Educación
en el proyecto piloto de enseñanza de la Constitución en las escuelas dominicanas. Debo decir que desde que llegó el ministro Navarro al ministerio, pues ese proyecto piloto que debe convertirse en enseñanza obligatoria en todos los niveles de la educación pública y privada, pues naturalmente se ha desarrollado porque él le ha puesto empeño, entusiasmo, y nosotros simbólicamente le obsequiamos 12.000 ejemplares de esa versión escolar y ahora hemos tenido que hacer otros más. Muchos amigos dicen, oye, qué interesante, el Ministerio de Educación tiene el 4% del PIB, el Tribunal Constitucional tiene un presupuesto, digamos, ajustado a sus necesidades. Pero yo digo, bueno, lo que vale es el buen deseo, la buena voluntad, y nosotros tenemos esa obligación, simbólicamente le entregamos eso. ¿Qué esperamos nosotros? Que en el país el sector público y el sector privado se animen. ¿Por qué no se pueden imprimir 10 millones de constituciones? Yo aspiraba a eso. Después alguien me dijo, Milton, pero es mucho. Digo, bueno, pues me conformo con 3 millones primero, pensando en que cada hogar hay 2 o 3 personas que pueden leer la Constitución. De todas maneras, doctor, el país necesita. Fíjate tú que aquí se hacen muchas cosas. Aquí se hacen muchas cosas. Pero ¿cuánto pesa que puedan tener disponible para el pueblo dominicano 3 millones de constituciones? Nosotros tenemos una gran actividad bibliográfica. Tenemos más de 200 títulos ya en el Tribunal Constitucional. Todos los años en el mes de la Constitución ponemos en circulación obras, clásicos del derecho constitucional, libros de Emilio Rodríguez de Morici, de Manuel Amiama, las cátedras del presidente Rafael Bonelli del año de 1948. Pero al mismo tiempo hay otras colecciones como Iudex, donde se publican obras de los magistrados del Tribunal Constitucional. En este caso, este año, el magistrado Lino Vázquez Samuel sobre los derechos económicos y sociales. Tenemos un libro también sobre discursos del presidente del tribunal, que son, este es el segundo tomo. Bueno, en fin, nosotros tenemos publicaciones variadas en ese sentido todos los años y se hace un gran esfuerzo sobre el particular. Me consta, pero en razones personales usted me habló de su interés en llevar la enseñanza constitucional a la escuela. Me alegra que por fin el ministro Navarro se esté interesando en el modelo. Esta constitución escolar, ¿está íntegra o es simplemente una publicación más amigable de leer o es un trabajo pedagógico para su enseñanza? No, fíjese, 2 cosas. Esa constitución, esa versión escolar, tiene las letras más grandes y tiene dibujos para que los estudiantes se sientan más, digamos, animados de leerlo. Ahora, nosotros tenemos con los profesores unos modelos de enseñanza de la Constitución que son más efectivos para que el estudiante se sienta atraído. Y además existe lo que se llama una versión infantil de la Constitución Dominicana, cuya autoría es de doña Dulce de Vargas, que es una distinguida dama profesional, abogada, educadora, que fue quien creó esa Constitución infantil. Y nosotros pensamos... La publicó y la promovió la Cámara de Diputados a la gestión de Abel Martínez. Totalmente. Y ahora lo que nosotros estamos tratando es de que esa versión de la Constitución infantil podamos hacer un acuerdo con el Ministerio de Educación y entonces llevarla en gran número a todas las escuelas dominicanas. Pero esa Constitución es infantil, eso es para ciclo básico. Eso es ciclo básico, por supuesto. Ya para adolescentes sería esta versión con los modelos que se desarrollaron. Claro, porque es que es en esos jóvenes. Nosotros estamos hablando de la generación constitucional. Si tú te fijas en la portada del segundo tomo de discurso, hablamos de la generación constitucional. Ninguno de nosotros 4 pudimos recibir enseñanza de la Constitución. En algunos colegios se daba moral y cívica y se hablaba algo, pero por el hecho del momento en que nacimos nosotros, sea en la dictadura o en los años
primeros de la democracia, no tuvimos el privilegio, nunca hemos tenido el privilegio de conocer la Constitución, como la va a tener esta generación constitucional, que es el futuro de la República Dominicana. Porque en la medida en que estos jóvenes conozcan sus derechos y sus deberes, porque somos muy dados a exigir los derechos y a no cumplir los deberes, tendremos una mejor sociedad. Y a eso es lo que aspiramos, porque en definitiva la Constitución es un proyecto de nación que busca la felicidad de cualquier pueblo y específicamente del pueblo dominicano. Doctor, yo he escuchado mucha gente me habla, sobre todo gente que tal vez no es dominicana, gente de fuera, que me habla positivamente de la forma en que el dominicano habla de la Constitución, que se siente, la gente lo ve, el que no conoce necesariamente o viene de fuera, me habla de cómo el dominicano habla tanto de su Constitución, aquí se discute tanto el tema constitucional. Yo no sé si es una percepción, porque lo ven en los medios de comunicación, aquí tenemos, el debate político gira mucho en torno a elementos constitucionales. Pero usted que está yendo a los pueblos, ¿usted lo percibe así? ¿El dominicano es un pueblo que se apega a la Constitución, que se empodera, que habla de ella como un elemento cotidiano? Todavía, por eso nosotros estamos haciendo esa obra y por eso la ley orgánica nos obliga a promover los estudios de derecho constitucional. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una renovación en el deseo de conocer la Constitución. La Constitución del 26 de enero de 2010 creó el Estado Social y Democrático de Derecho. Pero además del catálogo de los derechos fundamentales que fue ampliado, contiene garantías. Y como decía el profesor Ferraioli, los derechos valen lo que valen sus garantías. No hay derechos sin garantías. Entonces, uno ve que con la misma presencia del Tribunal Constitucional en el país, todas las universidades están organizando diplomados, maestrías, hasta doctorado, como tiene en este caso con la Universidad del Externado de Colombia, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Pero ¿qué pasa? Ese mismo influjo del Tribunal Constitucional ha permitido que en las escuelas nosotros damos, por ejemplo, talleres de formación a profesores